Glorioso sea tu Dios. Les invito a que abramos la Biblia en Efesios. Continuamos, bueno, hace 15 días, si recuerdan, hace 15 días los que estuvieron aquí, estamos viendo el tema de los 5 ministerios. Y hace 15 días vimos los apóstoles. Y hoy nos toca los profetas. Efesios capítulo 4, 11. Dice la palabra de Dios así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Amén. Dios. Bien, entonces, rápidamente recordemos cuál era el ministerio de los apóstoles. ¿Sí recuerdan? ¿Hay todavía apóstoles? Amén. Hay apóstoles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Gloria a Dios. dice la Biblia que él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Si los comparamos con la mano, ¿sí? El dedo pulgar representaba o representa a los apóstoles, ¿sí? Que este ministerio tiene relación con los otros 4. Son el fundamento de la doctrina de Jesucristo, ¿sí? La doctrina bíblica nuestra, nos guiamos, nos basamos es en la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? La mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles y el Antiguo Testamento, la mayoría fue escrito por profetas. Amén. Bien, entonces vimos que hay apóstoles todavía, sí, que ellos son los encargados de traer fundamento, la doctrina, ellos fundan iglesias, ellos viajan de un lado a otro y ellos están dispuestos aún a entregar su vida por Cristo si es necesario. Gloria a Dios. Bien, entonces los profetas están representados por el dedo índice, ¿sí? Porque es el que indica, el que muestra lo que Dios quiere, ¿sí? Lo que Dios quiere hablar al pueblo, lo hace a través de sus profetas. Bueno, Amén. Gloria a Dios. así ocurría en la antigüedad, ¿sí? Entonces vemos que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito por los profetas, ¿sí? Los profetas mayores, los profetas menores. Está el Pentateuco, ¿sí? El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Moisés fue un profeta de Dios, ¿sí? Lo dice ahí en el libro de Génesis. Bien, hay muchos otros profetas nombrados también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, está Noé, está José, está Aarón, está Moisés, está Abraham. El primer profeta que es nombrado en la Biblia es Abraham, ¿sí? Y eso lo podemos ver ahí en Génesis. Génesis 27 dice que, si recuerdan ese suceso con Abimelech, que les dijo, se le apareció en sueños, Dios y le dijo que hagan lo que él dice y él orará por ustedes, por cuanto él es profeta. 27. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolveres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Bien, entonces ahí que está diciendo es profeta de Dios. Entonces vemos que Abraham fue un profeta de Dios, pero, o sea, es el primer profeta que vemos que se nombra, pero en Lucas 11, 50 y 51, vamos a ver que Jesús nos habla de otro profeta. Lucas 11, 50 y 51. Para que se
para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces, ¿quién es el primer profeta? Adán. Abel. 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 Entonces, si Jesús lo dijo, es porque así es, ¿cierto? Nosotros tal vez no vimos que Abel profetizaba, ¿cierto? No lo vimos así, pero él hizo un acto profético al dar una ofrenda con fe. Eso es lo que él estaba profetizando. O sea, al ofrecer, al dar un sacrificio, estaba profetizando que Jesús vendría y él mismo sería el sacrificio. Entonces, Abel fue el primer profeta, ¿sí? Lo podemos ver ahí. Bien. ¿Quién es un profeta? Un profeta es el que habla en lugar de Dios, ¿sí? Es como un vocero, es un portavoz de Dios, ¿sí? Pero veamos un poquito los del Antiguo Testamento. Dice, los profetas eran historiadores, eran personas que tenían mucho conocimiento acerca de su nación, acerca de su pueblo, acerca de Israel. Ellos conocían y asimismo estudiaban para proyectar, o sea, teniendo conocimiento del pasado, podían prepararse para el futuro. ¿Sí? Entonces esto era lo que ellos eran grandes historiadores. En la Biblia también se nombra el ministerio de la mujer. Bueno, en el Antiguo Testamento también vemos el ministerio de la mujer como profetisa, ¿sí? Una de ellas, la profetisa Ana, ¿sí? Ana es una de las mujeres que profetizaron en el Antiguo Testamento. Dice, entonces estamos viendo que Dios hablaba a los profetas, ¿para qué? Para que ellos dieran ese mensaje al pueblo. Sí, eso era la misión de los profetas, ¿ya? Hablaban y cómo nos preguntamos, bueno, ¿cómo hablaban ellos? ¿Cómo escuchaban ellos la voz de Dios? ¿De qué manera lo hacían? Entonces, a través de sueños, a través de visiones, Dios se le presentaba a ellos en sueños y en visiones, ¿sí? Así les hablaba de esa manera. Y ellos lo que tenían que hacer que era ir y esta palabra, darla al pueblo, ¿sí? Hoy en día vemos en el libro de Job, dice que Dios habla de muchas maneras. Una manera de ellas es esa, ¿cierto? A través de sueños, de visiones. Pero una vez que se terminó, que se cumplió, digamos, la escritura, que Jesús vino y que fue consumada toda la obra de Cristo, ya Dios no habla tanto por sueños y por visiones. O sea, no quiere decir que ya no se habla, pero la palabra profética más segura es la palabra, ¿sí? Ya está escrito. O sea, todo lo que nosotros necesitamos saber está escrito en la palabra. Anteriormente no era así. Anteriormente las personas tenían que acudir al profeta para saber la voluntad de Dios, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios no se movía libremente en el medio del pueblo, ¿sí? Los únicos que tenían acceso, digamos, al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios los tomaba, eran los sacerdotes y los reyes. Bueno, los sacerdotes, los reyes y los profetas, ¿sí? Ellos eran los únicos que podían tener esa comunión y el Espíritu venía y hablaba a través de ellos. Pero hoy en día sabemos que el velo del templo se rasgó, o sea que esa división que había, sí, que ya no se podía hablar directamente con Dios, ya quedó abolida esa parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios se reveló al hombre. Dios, ¿cómo se reveló al hombre? A través de Jesucristo. Amén. Entonces, en Jesucristo se cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿A qué apuntaban? A Jesucristo, a la primera venida de Jesús. Sí, a la primera venida. Eso era lo que ellos anunciaban. Desde Abel hasta Moisés, y eso lo podemos ver, que Moisés tiene una mención especial en la Biblia de los profetas. Y eso lo quiero que lo veamos en Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, ¿quién está hablando allí? Está hablando Moisés. Y Moisés está diciendo, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo. O sea, Moisés mismo era un profeta, fue un profeta de Dios, pero estaba anunciando que Jesucristo vendría. O sea que desde mucho antes se empezó
a profetizar que Jesucristo vendría. Luego todos los profetas mayores, los menores, todos empezaron a profetizar acerca de Jesucristo. El profeta Isaías es llamado el profeta mesiánico, porque él fue el que más, o sea, todas las profecías de Isaías, la mayoría, apuntaban a la primera venida de Cristo, aunque también en el Antiguo Testamento nos habla de la segunda venida, también. Eso lo hemos leído ya en el libro del profeta Isaías, cuando Jesucristo incluso lo lee, ¿no? En el templo dice que esta palabra se ha cumplido, ¿no? Y faltaba una parte, que era el día de la venganza, el día de la ira. ¿Y cuál es ese día? Es la segunda venida de Cristo. Porque en su primera venida Cristo vino como siervo, ¿cierto? Vino y aquí la humanidad hizo con él lo que quiso. O sea, blasfemó, lo golpearon, lo crucificaron, o sea, todo lo que la humanidad hizo, lo pisotearon con él. Pero en su segunda venida no será más así. ¿Por qué? Porque él ya viene como un juez justo. Sí, él ya viene como aquella persona que viene a cobrar venganza de sus enemigos. Se va a vengar de todos aquellos que desobedecieron su palabra. Bien, entonces vemos que desde, o sea, todas las profecías del Antiguo Testamento eran hacia Jesucristo. Eso era lo que apuntaban, hacia la venida del Señor Jesucristo. Y bien, un profeta no es un adivino. Es que no es que quería adivinar el futuro y qué era lo que venía. Porque también habían falsos, ¿no? Habían falsos profetas que hablaban conforme a sus corazones, a sus malos pensamientos. Pero Jesucristo nos advierte, ¿no? Aún para nuestro tiempo, que vendrán falsos profetas. Bien, dice. También hemos visto que los 5 ministerios, el Señor Jesús obraba en cada uno de ellos, ¿sí? Primero, el apóstol. Vimos a Jesucristo como apóstol, ahorita lo vamos a ver como profeta. Jesucristo fue un profeta. Y esto lo podemos ver ahí en Mateo 13:57, que él dice que no hay profeta sino honra en su tierra. O sea, él mismo está hablando de él, ¿sí? Que él fue un profeta, uno de los 5 ministerios. ¿En qué momento podemos ver a Jesucristo como profeta? ¿Sí recuerdan Mateo 24, cuando Jesucristo nos dijo todo lo que iba a venir? Sí, ahí en Mateo 24, ahí está hablando como profeta, está todo lo que está o sea, lo que va a ocurrir en la gran tribulación, ahí Jesucristo lo dice, en Mateo 24. Y muchas otras características de los profetas que podemos ver en Jesús. Entonces en Jesús operó también el ministerio de profeta. Bien, hay un versículo que es Lucas 16:16, que yo quiero que lo busquemos, está ahí cerquita de donde estamos. Lucas 16:16. Y dice: La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Bien, dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. O sea, ¿qué nos quiere decir este versículo? ¿Que ya no hay más profetas? ¿Eso es lo que nos quiere decir? ¿O no? ¿No? No, hay más. Hay más, ¿cierto? Claro, bueno, lo que nos está diciendo es que Juan el Bautista se hace una mención especial de él. Jesucristo dice que de nacidos de mujer no hay uno más grande, ¿sí? Pero el Señor dice que a su vez que el más grande es el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, para Dios no es que uno sea grande y el otro chiquito, ¿no? Sino que Dios hace esa comparación queriéndonos ver que él fue un gran profeta. ¿Y por qué? ¿Por qué fue el gran profeta Juan el Bautista? Porque él mismo pudo ver lo que todos los otros profetas habían dicho, habían profetizado. O sea, él lo pudo ver y él pudo señalarlo con su dedo. Este es aquel del cual, o sea, él es el que esperábamos. Él es el voz del que clama en el desierto. Él es preparar la senda, preparar el camino para Jesucristo. O sea, él dice que él ni siquiera era digno de desatar la correa de sus sandalias. Sí, eso lo está diciendo. Entonces, por eso dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan. O sea, hasta él. Y en Jesucristo mismo se cumplió toda la escritura. Entonces Juan lo pudo ver. Entonces por eso es uno, dice la Biblia, el más grande de los profetas, ¿sí? Aunque mire que Juan el Bautista no escribió ningún libro de la Biblia, ¿cierto que no?
pero su ministerio fue exclusivamente eso, ¿cierto? Bautizar a Jesús y preparar el camino, sí, el último de todos los profetas. O sea, después de, digamos así, que él fue el último del antiguo pacto, ¿sí? De la ley. Fue el último Juan el Bautista. Pero vemos que más adelante también hay otros profetas ya bajo el nuevo pacto. Si nosotros estamos en el nuevo pacto, ¿por qué? Porque es un nuevo pacto, es mejor. Sí, el antiguo pasó porque dice la Biblia que si algo hay necesidad de reemplazarlo es porque o sea, no es completo de todo, pero estamos en el nuevo pacto. Veamos que por lo menos nos nombran otros profetas, ¿sí? Veamos Hechos 11, 27 al 30, que la Biblia nos dice que hay otros profetas. Hechos 11. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, terminaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Bien, hasta el 30. Lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bien, entonces ahí nos habla de quién, de Agabo. Ágabo. También vemos que Judas y Silas, sí, eso está en Hechos 21, si quieren no lo leamos. Judas y Silas, también las hijas de Felipe, o sea que este ministerio también es para las mujeres, ¿sí? Entonces vemos que Jesucristo también lo delega a las mujeres, ¿sí? No que las mujeres, tristemente muchas iglesias, no, es que la mujer no puede enseñar, la mujer no puede predicar, pero vemos que en la Biblia, sí, incluso la mujer de Isaías, el profeta Isaías y la esposa, los dos eran profetas. Entonces también la mujer tiene ministerio dentro de la iglesia. Bien, entonces está Agabo, está Judas, está Silas, las hijas de Felipe, o sea, nombremos ellos, ¿sí? Bien, ahorita hablemos un poquito acerca de las funciones de los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los podemos encontrar como videntes, ¿sí? Videntes. Tenían visiones y predecían los acontecimientos futuros. Yo les mostraba a ellos cosas que iban a suceder. Esa es una de las características de ellos. Pero no son adivinos, ¿sí? No eran adivinos, no eran brujos, ¿sí? Nada que ver con eso. Eran mediadores, ¿sí? Eran como los maestros e intérpretes de la ley, es decir, que Dios hablaba a través de ellos. Eran mensajeros. Cuando Dios quería hablar un mensaje al pueblo, ¿cómo lo hacía? A través de sus profetas. También anunciaron la primera venida de Cristo, ya lo vimos. Escribieron la mayor parte del Antiguo Testamento inspirados por Dios, el Espíritu Santo. Ellos recibían la inspiración para escribir la Biblia, ¿sí? Para escribir todo lo que fue la ley, el Antiguo Testamento. Sí, muchos dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios, Amén. Inspirados por el Espíritu Santo. No era que ellos un día se les ocurrió por ahí escribir cualquier cosa, no. Ellos estaban hablando, dice la Biblia, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu de Dios les daba que hablaran, eso era lo que sus profetas hablaban. Bien, ellos traían revelación al pueblo. Ellos traían, bueno, hasta ahí, digamos, lo que eran las funciones. Aunque mire que no todos vemos que realizaban las mismas cosas. No todos los profetas del Antiguo Testamento escribieron libros de la Biblia, o sea, no todos lo hacían. Sí, algunos hacían actos proféticos que fueron mandados exclusivamente para ellos, ¿sí? Recordemos que a veces eran cosas extrañas de pronto para nosotros, de pronto andar desnudo, andar con un yugo, o sea, cosas que para nosotros son extrañas, pero que Dios les mandó así, porque así, o sea, Dios hace lo que Él quiera, cuando quiera. Incluso a Oseas, el profeta Oseas, Dios le mandó que se casara con una mujer ramera, ¿sí? Para nosotros eso es algo muy extraño, pero eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios quiso así demostrar su relación con su pueblo que era infiel. Sí, el pueblo de Israel fue infiel, pero ¿de qué manera fue infiel? Se iban detrás de otros dioses.
Entonces, Dios compara la fidelidad, la infidelidad física matrimonial, la compara con la infidelidad espiritual. Servir a otros dioses, a otras ídolos y todo esto, para Dios eso es abominación. Y por eso Él permitió esta relación de un profeta de Dios con una mujer ramera. Bien, ahorita, ¿cuál es la funciones de los... O sea, podemos ver que la función de los profetas del Antiguo Testamento no es exactamente igual a los del Nuevo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia ya está escrita, o sea, no que Dios va a traer un nuevo libro a la Biblia, una nueva revelación que nadie más haya escuchado, no. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia ya está y nadie puede, dice la Biblia que todo aquel que le añade a la Biblia, Dios también añadirá las plagas que están escritas en el libro, ¿sí? De Apocalipsis. Y si alguno le quita, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces es delicado cualquier persona que se crea profeta sin serlo, que empiece a hablar cosas que no están de acuerdo a la palabra. Han salido muchos profetas, ¿no? Así como los apóstoles, vemos que han salido muchos falsos apóstoles, también dice la Biblia que habrán muchos falsos profetas, que hablarán cosas que no van de acuerdo a la palabra. Incluso sabemos que hemos hablado de un falso profeta que se levantará en los tiempos finales, ¿sí? Que engañará a la gente, que será el que va a ir de la mano con el anticristo, ¿sí? La Biblia lo llama el falso profeta. Van a estar juntos y van a digamos, lo contrario al ministerio, esta es la misión de ellos, engañar a la gente con señales, con cosas mentirosas, prodigios mentirosos. ¿Para qué? Para que la gente crea en el anticristo y adoren a la bestia. Eso también lo vimos cuando vimos el libro de Apocalipsis. Bueno, entonces, esas son las funciones del antiguo. Ahora las del nuevo, ¿cuáles son? Bueno, traer visión a la iglesia. El profeta trabaja de la mano con el apóstol. Sí, ellos son el fundamento de la iglesia, ¿sí? Junto con los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Ellos traen revelación, pero es en base a lo que ya está escrito. ¿Sí? No pueden añadir algo a la palabra, no. O sea, ellos revelan de pronto misterios escondidos, pero de la misma palabra. Ellos advierten al pueblo de lo que puede venir. Entonces, ¿es necesaria la presencia de los profetas en la iglesia? Claro que sí, es necesario. Dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena, es necesario. Entonces, no es, o sea, este mensaje lo damos aquí porque no es que vienen los profetas de Estados Unidos, ¿sí? O de otros países, porque eso es lo que pensamos muchas veces, que es que los grandes ministros vienen desde otro lado. No, si lo estamos enseñando aquí es porque entre nosotros puede haber un profeta, pueden haber apóstoles, todos los ministerios pueden estar aquí. ¿Por qué? Porque el Señor da como Él quiere, aquel que se dispone, aquel que se humilla, se dispone para Él, Dios lo levanta, ¿sí? No, es que yo no sé, es que a mí me da miedo, es que, mira, no importa nada. Moisés le puso todas esas excusas al Señor, es que yo no puedo hablar, es que yo soy como medio tartamudo, pero ¿qué le dijo al Señor? El Señor llegó un momento que se enojó con él, pero si yo te quiero mandar, ¿por qué tú te opones? ¿Por qué tú te opones a mí si yo soy todopoderoso? Le dijo el Señor a Moisés. Nosotros también podemos sacar excusas. Señor, pero es que yo soy tímido, pero es que yo no terminé el bachillerato, pero es que yo para hablar casi no. O sea, todas esas cosas para Dios no son ninguna excusa. Si Dios nos quiere llamar para su ministerio, créanlo que Él mismo nos capacita. Amén. Y Él no nos va a dejar solos. Él está con nosotros. O sea, si Dios te va a llamar, si Dios te llama, Él te va a dotar de todos o sea, Él te va a equipar. Él no te va a dejar por ahí solito para que usted ande hablando en su nombre. No, usted va a hablar en la palabra de Dios y lo que Dios ponga en su boca, eso es lo que usted va a hablar. Amén. Y nosotros debemos dejar el temor, el miedo, que sí, a todos nos da miedo a veces, a todos nos da temor, pero eso no tiene nada que ver. El Señor está con nosotros. Dice la Biblia, todo en Cristo que me fortalece. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si el Señor quiere en medio de usted levantar un profeta, Él lo hace, porque Él es todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Entonces, es para eso, o sea, este propósito es para animarnos, o sea, que cada uno de nosotros diga, Señor, ¿qué ministerio yo tengo? ¿Qué es lo que tú me has mandado a hacer? Sí, porque a cada uno de nosotros es bueno en algo. Dios a cada uno ha dotado de dones, de ministerios, sino que muchas veces no sabemos cuál es, ¿cierto? No sabemos, Señor, yo cuál es el don que tengo, cuál es el ministerio que tú me has dado. Sí, tenemos es que disponernos. Dice la Biblia, abre tu boca
que yo la llenaré. O sea, lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, estoy en tus manos, soy como ese vaso en tus manos, ese instrumento, y téngalo por seguro que Dios empieza a poner palabra en su boca, sin miedo, sin temor, amados hermanos. Bien, entonces, el profeta fortalece, anima, consuela. Eso es lo que trae la profecía. Eso está en 1 Corintios 14:3. Dice que ese es el propósito de los profetas, de la profecía, ¿sí? Dice que trae exhortación, edificación y consolación. Eso es lo que hace. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bien, entonces ese es el que profetiza. Entonces, también funda y establece. Eso está en Efesios 2:20, no lo vamos a leer. Ese es el que dice que el fundamento de nuestra doctrina están en los apóstoles y profetas, ¿ya? Entonces, esas son las misiones, las funciones del profeta. También confirma el llamado, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes de pronto ha sentido para qué Dios lo ha llamado? De pronto eso se siente, o sea, cuando Dios nos llama, eso empieza a tocar el corazón, eso empieza por Dios pone en cada uno de nosotros esa inquietud de ir, Señor, ese deseo, esa pasión de ir a algún lugar, ¿sí? De pronto ir a otro país, a otro lugar, o de pronto aquí mismo, o sea, siempre uno empieza en la misma ciudad donde uno está, ¿cierto? Porque no es que yo me quiero ir a otro país y ni siquiera he predicado en mi barrio, no le he predicado ni siquiera a mi mamá. O sea, ¿qué clase de profeta es ese que no empieza por su propia casa, por su barrio, por su ciudad, por su país? O sea, primero se empieza siempre en lo local, porque así fue como dijo el Señor, ¿no? Me seréis testigos primeramente, ¿dónde? En Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea, o sea, es decir, en Yumbo, en el Valle, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Sí, eso es lo que se aplica en nosotros también. Entonces, si de pronto usted siente ese llamado, pero está como dudando, ¿será que sí? ¿Será que yo sí soy pastor? ¿O será que yo soy ese evangelista? ¿O será que más bien soy profeta? Si de pronto se puede tener esa duda, pero mire que la misión del profeta es confirmar ese llamado. No es que un profeta va a venir y le va a decir, vea, Dios te dice que usted va a ser un evangelista, ¿sí? Y usted de pronto ni siquiera se le ha pasado por la mente que usted va a ser evangelista. O sea, eso no es de Dios, sino que simplemente lo que hace el profeta es confirmar algo que ya estaba en usted, algo que usted tenía ese deseo, pero que usted de pronto le falta como la confirmación. Entonces, mire que es necesaria el ministerio profético en la iglesia, sí lo es, porque de eso se trata. Por eso el Señor lo dijo, ¿no? Para eso constituyó a los 5. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Bien, entonces, los profetas de ahora, sí, los de hoy en día, ¿qué es lo que proclaman? La segunda venida de Cristo. ¿Sí? Ya los profetas del Antiguo Testamento proclamaban, anunciaban la primera venida de Cristo. ¿Ya pasó? Sí. Entonces, ¿quiénes están ahora? Nosotros. Nosotros somos los encargados de anunciar esa segunda venida de Cristo. En este sentido, todos nosotros podemos decir somos profetas. En este sentido nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros anunciamos al mundo que Cristo viene otra vez. Cuando usted pronuncia esa palabra, usted está profetizando. Usted es un profeta de Dios. Usted es un enviado de Dios a predicar lo que viene. Sí, o sea, usted puede predicar la palabra. Eso es profetizar, hablar la palabra de Dios. Bien, ¿qué dones tiene un profeta? Bueno, tiene los dones de revelación. Sabemos que los 9 dones, aunque hay más de 9, ¿no? Solamente que en el libro de 2 de Corintios, una parte que nos habla de 9 dones, los principales, digámoslo así, nos habla de 9, y vienen en grupos de 3, ¿sí? El primer grupo, que son los dones de revelación, que son los de sabiduría, palabra de ciencia y profecía. Esos son los dones de revelación. Están los otros dones, que son los de inspiración, que son discernimiento de espíritus, el don de hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. Esos son los de inspiración. Y están los dones de poder, que son el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Sí, o sea, esos 3 van junticos cada uno. Entonces, los profetas de Dios, o sea, es casi que obligatorio que tienen que tener estos tres dones, los dones de revelación. ¿Cuáles son? Sabiduría, palabra de ciencia y profecía. Sí, o sea, en el profeta debe moverse estos 3 dones. Sí, porque debe tenerlos.
Bien, también en algunos casos vemos también los dones de inspiración en ellos. ¿Cuáles eran? Lenguas, interpretación de lenguas y discernimiento de espíritu. Mire que la Biblia nos dice que nosotros debemos pedir a Dios los dones, debemos anhelar esos dones. ¿Por qué? Porque la iglesia debe tener esos dones. Son muy necesarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces puede llegar así alguien, ay, yo necesito, o sea, llegar, muchas veces han llegado, ¿cierto? De pronto pidiendo algo, pero uno puede darse cuenta, puede pedirle a Dios, dame discernimiento si esa persona verdaderamente necesita o si solamente va a todas las iglesias y dice lo mismo. ¿Sí? O sea, es bueno tener el discernimiento por eso, para saber quién es de Dios y quién no es de Dios, para saber a quién ayudar, a quién no ayudar. Muchas veces uno no ayuda a alguien porque uno no sabe si realmente lo necesita o no, o si le está mintiendo. Pero nosotros, para eso son los dones, para eso Dios nos dejó los dones, para que nosotros sepamos claramente discernir. Y los otros dones, mire que en el Antiguo Testamento, los dones de poder, que es el de sanidades y milagros, y los dones de fe, el don de fe, se movía mucho, eso en los profetas, eso lo veíamos sobre todo en el profeta Elías, sí, en el profeta Eliseo, que ellos hacían milagros, ellos hacían también sanidades, incluso ellos oraban por muertos y los muertos resucitaban. Entonces, mire que en algunos de los profetas estaban esos dones. O sea, no necesariamente tienen que estar en todos los profetas estos dones, pero sí los tres primeros es casi que obligatorio que tengan, que operen en estos dones. Bien, vamos a ver algunas de las características de los profetas. Bueno, debe tener permanente comunión con Dios, por lo tanto dará buenos frutos. O sea, un profeta no es aquel que de la noche a la mañana salga diciendo yo soy profeta y ande por ahí hablando cualquier cosa. No, un profeta tiene que estar sometido a una iglesia. Si no puedes de la nada salir, no. O sea, dentro de una iglesia, Dios lo llama y esa persona tiene que tener una comunión con Dios, ¿sí? Porque ¿cómo Dios le va a hablar a una persona que no está en comunión con Él? O sea, no es posible. Dios habla a aquel que lo busca. Dice la Biblia que si buscamos a Dios, lo vamos a hallar. Eso dice la palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscarlo, ¿sí? No podemos anhelar ser profetas, ser ministros de Dios si no estamos en comunión con Él. Y eso no es aquí en la iglesia solamente. La comunión, ¿dónde está? En la intimidad, en su casa, allá donde nadie lo ve, donde usted no puede decir, ay, oré una hora y se siente, pues no, allá solito usted con Dios. Dice la Biblia que en el lugar secreto, ahí es donde se levantan los profetas y los ministros de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona va creciendo espiritualmente y los frutos tienen que verse, los frutos se ven. Dice la Biblia que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos, ¿cierto? Entonces, un profeta de Dios siempre va a dar buenos frutos, tiene que tener su esposa, ¿cierto? O sea, tiene que estar, gobernar bien su casa, primeramente, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, que los ministros deben gobernar su casa, ¿cierto? Porque ¿cómo van a gobernar la casa de Dios si no gobiernan bien su casa? Entonces, los ministros de Dios tienen que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Bien, entonces, otra de las características es que debe exaltar a Cristo. O sea, dice la Biblia que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese no es de Dios. O sea, el profeta verdadero habla la palabra de Dios y habla la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, amén, el Hijo de Dios. Amén. Bueno, otra característica de los profetas es que son intercesores. Bien, eso lo podemos ver en Abraham. Si recordemos que Abraham, una vez el Señor iba a destruir ¿a quién? A Sodoma y a Gomorra, ¿cierto? Y llegó Abraham y empezó a interceder, le empezó a decir, Señor, pero si hay 50 justos, por el amor a sus 50, no los destruya, ¿cierto? Y el Señor le dijo, exacto, si hay 50, yo los destruyo. ¿Pero qué pasó? No habían 50. Y así fue bajando ¿hasta cuándo? Hasta llegar a 10. Y no había ni siquiera 10 justos, ¿sí? Pero mire que esa es la misión de Abraham, del profeta. El profeta se mete ahí en el lugar. O sea, eso es un intercesor, ¿no? Ponerse en el lugar de aquel que está sufriendo.
Entonces Abraham se puso en el lugar de ese pueblo que iba a ser destruido y empezó a pedirle a Dios que tuviera misericordia, ¿sí? Eso también lo vemos con Moisés. Moisés cuando, o sea, el pueblo, a veces Dios se enojaba tanto con el pueblo por su pecado y su rebeldía, que el Señor dijo, voy a destruir a este pueblo. ¿Y qué hacía Moisés? Señor, pero ¿cómo los trajiste aquí al desierto? Para que mueran en el desierto. Y Moisés hasta se atrevía a hablarle duro a Dios, ¿cierto? Sin embargo, vemos que Dios aceptaba esa intercesión y no destruía al pueblo de Dios. O sea, no destruyó al pueblo de Israel por la intercesión de Moisés. Eso también lo vemos en Daniel. Daniel también oraba en favor de su pueblo. Eso lo vemos en muchas otras ocasiones. Jeremías, o sea, todos los profetas oraban, intercedían por el pueblo. Entonces, miren la misión del profeta. El profeta no es aquel que simplemente anuncia juicios por placer. Yo quiero que va a venir el fuego del cielo y que los destruya. ¿Sí? Porque eso no es la misión del profeta. La misión del profeta es interceder por el pueblo, en favor del pueblo. Bien. Otra de las características de los profetas eran personas de fe. Ellos tenían mucha fe en que Dios los había llamado y en que Dios los había mandado. Mire, otra característica muy importante de los profetas. Ellos denunciaban las injusticias sin temor. Es decir, en los tiempos de los reyes, habían muchos reyes malos, reyes de Israel y reyes de Judá, que hacían lo malo delante de Dios, y Dios siempre les mandaba profetas, si recuerdan eso. El rey Acab fue un rey muy malo, que desobedecía a Dios, y Dios le mandó una vez un profeta. Y estos estos reyes malos, ¿qué hacían con los profetas de Dios? Los metían a la cárcel, los ponían a aguantar hambre, los alimentaban muchas veces solamente con pan y con agua. ¿Por qué? Porque estaban hablando la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba? Estos profetas no se atemorizaban ante los reyes. Y mire, esta es una característica de los profetas, también debe ser la de hoy en día. No porque las leyes, hoy en día, las leyes quieren que nosotros los cristianos no hablemos en contra de los homosexuales, no quieren que hablemos en contra del aborto, ya no quieren que hablemos nada de esto, pero si está en la Biblia, nosotros tenemos que hablarlo, porque en la Biblia está, nosotros no tenemos que tener temor de esto, y muchos pastores, muchos evangelistas le tienen miedo y se callan, pero miren, nuestro temor, ¿quién debe ser? El Señor. Nuestro temor no debe ser el hombre ni el gobierno. Nosotros nos sometemos a los gobiernos siempre y cuando vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos que tener miedo ni temor, porque por eso, es que nosotros, obviamente a cualquiera le da miedo morir, ¿cierto? Cualquiera que te amenacen o niegas a Jesús o te mato, o sea, cualquiera de nosotros le da temor, pero ahí es cuando el Señor dice que debemos de confesar al Señor Jesucristo. ¿Sí? En tiempos antiguos, decir Jesucristo es el Señor significaba la muerte. Hoy en día usted puede decir, diga conmigo, Jesucristo es el Señor. Y yo sé que cualquiera de nosotros, o podemos ir al parque, podemos ir a cualquier lugar y podemos decir, Jesucristo es el Señor. Y no pasa nada. Amén. Nadie te va a matar, nadie te va a apedrear, eso no va a pasar. Pero en la antigüedad, solamente con decir Jesucristo era el Señor, ya estaba tu sentencia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿quién era el Señor para ellos? El César. Entonces, ¿qué tenía que decir la gente? César es el Señor, ¿cierto? Y si alguno osaba decir Jesucristo es el Señor, ahí inmediatamente estaba su sentencia, lo mataban, pero inmediatamente iba con los ángeles del Señor para el reino de los cielos. Entonces, mire la diferencia de ese tiempo a nuestro tiempo. Decir Jesucristo es el Señor a hoy en día. Entonces, por eso nosotros, la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿ya? Entonces, nosotros debemos tener total convicción de nuestra fe. Tenemos que estar totalmente identificados quiénes somos. No tenemos que tener temor. No tenemos que avergonzarnos, porque la Biblia dice que si alguno de nosotros se avergonzare del Señor aquí en la tierra, dice que Él se avergonzará delante de sus santos ángeles.
Entonces, en aquel día, imaginemos en aquel día del juicio, ¿sí? Cuando todos los que se avergüenzan de Cristo estarán del lado izquierdo, estarán ahí, estarán como cabritos, dice la palabra de Dios, pero el Señor a los otros, ¿qué les dirá? Venid. Imagínense ese momento, cuando Jesucristo le diga, Jesucristo le diga al Padre, mira, ven acá, pasa acá que tú eres de los míos. Jesucristo mismo lo va a confesar delante de su Padre y delante de sus santos ángeles. ¿No es maravilloso ese momento? Amén, gloria a Dios. Cuando Él nos confiese delante de su Padre, eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso verdaderamente. Pensar que Él nos ama, que somos de Él, somos pertenencia de Él. Dice la Biblia que las cosas que padecemos aquí, los problemas, las tribulaciones, no son nada comparados con la gloria que nosotros ha de manifestarse. A veces pensamos que nosotros somos los que más sufrimos aquí en la tierra, ¿cierto? A veces lo pensamos, pero miren, no es así. Hay cristianos anteriormente que han sufrido torturas, han sufrido hambres, los han metido en cisternas, en cárceles, han estado verdaderamente en sufrimiento y ellos no negaron la fe. Ellos no negaron la fe en el Hijo de Dios. Aún niños, miren, niños. Hay gobiernos que han sido tan crueles y son todavía, porque todavía existe la persecución de cristianos en los países orientales. Niños chiquitos, dicen Jesucristo, dice, si mi padre no negó a Cristo, han dicho esto, yo tampoco lo niego, yo no niego a Cristo. Y niños chiquitos, y los queman vivos. Esa es la realidad de nuestro mundo. Pero ya están en el reino de los cielos, ya están gozando de las moradas eternas, de todo lo que el Señor ha preparado para los que le aman. Bien, entonces estamos viendo esas características de los profetas. Veíamos que ellos denunciaban las injusticias sin temor. Bien, otra de las características es que sus palabras deben estar acorde a la palabra de Dios. Ellos no pueden hablar cualquier cosa, no. Ellos deben hablar conforme a la palabra. Y la palabra que ellos dicen, dice la Biblia que es juzgada. Nosotros, como hermanos, si un profeta dice una profecía, debe ser juzgado, ¿sí? Debemos de mirar a ver si verdaderamente va conforme a la palabra de Dios. Debes sujetarse a la palabra. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no es de Dios. Bien, entonces, los profetas son hombres sensibles a la voz de Dios. Son personas que dicen, Dios, ¿por qué escoge a uno o a tal profeta? Porque aquellas personas son sensibles, escuchan, sí, ya están atentos a lo que Dios les quiera decir y obedecen. Ellos llegan al momento de decir, Señor, si yo obedezco y yo hago lo que tú me dices, ¿sí? Porque eso es lo que dice, lo que quiere el Señor, obediencia de parte de nosotros. Bien, ya estamos terminando, vamos allá, primera de Juan 4:1, que nos hace una advertencia. El apóstol Juan nos hace una advertencia. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces hay muchos. Mire que los dos ministerios que más son falsificados son el del apóstol y el del profeta. Sí, porque hay muchos falsos profetas. Dice la Biblia que se aumentarán en los tiempos finales, se aumentarán más y más los falsos. Entonces, hoy en día es difícil en la iglesia encontrar esos profetas de Dios. Es difícil, verdaderamente, es difícil encontrarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos que se dicen ser profetas, pero no lo son. Hoy en día, ¿qué está de moda? Que el pastor ya no sea pastor, sino que sea apóstol. Y que la esposa ya no sea pastora, sino que sea profeta. ¿Sí? Así se dicen, el apóstol y la profeta. Y usted va a ver y verdaderamente no hay fruto, ni siquiera tienen el don de profecía. O sea, ni siquiera, o sea, solamente un título. Creen que el apóstol y el profeta son títulos, pero no es así. Los ministerios de Dios son funciones, que se vea verdaderamente lo que se hace. Y yo les quiero, o sea, siempre me gusta ponerles un ejemplo de cada uno de hoy en día, de nuestro tiempo, ¿sí? O sea, que yo haya visto, bueno, no por YouTube ni por televisión, sino personalmente.
sí he visto muchos que han dicho muchas profecías que no se han cumplido, sí, en los púlpitos de las iglesias. Y solo recuerdo uno, y pues me disculpa pues Jorge y Marina porque es respecto a ellos. Yo estuve una vez en una iglesia, un profeta llamado Samuel, ¿sí? Mi hermana estaba en el culto, ella era cristiana, pero no estaba muy bien metida, no estaba. Sí quería hacerlo, pero el esposo no, ¿cierto? O sea, el esposo no, en ese tiempo no era cristiano. Y yo recuerdo que el profeta la llamó y le dijo, mira, usted está sufriendo por su esposo, pero porque usted, digamos, se consiguió a alguien que no era cristiano, o sea, por su rebeldía, por su desobediencia, y está pasando eso, a todo el sufrimiento que usted tiene es por eso, ¿sí? Pero Dios le dice que Dios ha escuchado su oración y Dios va a traer a su esposo a la iglesia. Él se va a convertir a Cristo, él va a dar testimonio. Y mire, yo era muy jovencita en ese tiempo y yo recuerdo esa profecía y eso me quedó aquí, yo ven tan bueno, y lloró mi hermana y todo, y se me quedó aquí, pasaron los meses y todavía no pasaba. Yo pensaba, dije, pero yo seguía creyendo, yo seguía confiando en esa palabra, y mire, llegó el momento y aquí está, véalo, aquí está. Entonces es un testimonio que yo pude ver, ¿sí? Entonces es un profeta que no habla por emoción, sino que Dios le guió a él para decirle esta profecía y se cumplió. Mire, cuando las profecías son de Dios, tarde o temprano se cumplen. Entonces, pues le doy gracias a Dios por estos profetas y ojalá de nosotros salgan profetas. ¿Sí? O si no, qué bueno invitar a un profeta que venga a este lugar y dé esa palabra que edifica, porque ese es el propósito de la profecía, ¿no? Traer exhortación, consolación y edificación. O nosotros mismos, entre nosotros mismos puede estar este ministerio, sino que aún de pronto el Señor está esperando, ¿sí? Porque puede pasar. Bien, y falso, sí, pues, a ver, les pongo un ejemplo de alguien que no, bueno, por el nombre no sé, ni tampoco lo conozco, solo escuché el testimonio. Resulta que el profeta, entre comillas, predicó en una iglesia y empezó a orar por las personas, hizo el llamado, empezó a orar, y resulta que empezó a orar por alguien y le tocó la barriga, pues, una barriga grande, entonces yo, una mujer que está embarazada. Entonces empezó a orar por este bebé que viene en camino, que va a hacer tal cosa, empezó a hablar, a profetizarle al bebé, al supuesto bebé que venía. Cuando todas las personas de ahí estaban mirando, pues, atentos, ¿por qué? Porque resulta que era un hombre gordo, que estaba ahí, ¿sí? No, o sea, no era ninguna mujer, entonces todos querían como le abran los ojos y miren lo que está diciendo. Entonces cuando ya finalmente ya cayó en cuenta y vio que era, o sea, ¿qué pensaron los demás hermanos? No, pues ya se sabe que es un falso profeta que está hablando puras. Claro. Y así se puede levantar, ay, es que Dios te dice que usted va a ser mi esposo, que Dios te va a dar un carro, que Dios te va a dar una casa. Ese no es el propósito de la profecía, ese no es, que no es dar ministerios, no es casar personas, no es prometer casas, porque eso es lo que queremos escuchar, ¿cierto? Todos queremos escuchar eso, vea, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, pero ¿qué pasa? Eso no es el propósito de la profecía. El propósito de la profecía es de pronto restaurar, traer una palabra de aliento, una palabra de consuelo en medio de su problema. Ese es el propósito de la profecía. Entonces, cuando él ya se vio descubierto, entonces ella quiso cambiar, no, pero es que es algo espiritual, es algo, o sea, quiso espiritualizar y quiso quedar bien, pero ya la había regado, o sea, ya no había marcha atrás. Entonces, que Dios nos guarde a nosotros de hablar conforme a nuestras emociones, porque a veces nos emocionamos y queremos hablar, sí, es que yo te veo a nosotros nos han dicho, yo te veo en este lugar, yo te veo en un lugar grande, yo te veo acá, y yo, bueno, si es de Dios se cumple, eso es lo que nos dice la Biblia, que el profeta que habla de parte de Dios, lo que dice se cumple, y si no, no le tenga miedo, no le tenga temor, que nada va a pasar, ¿sí? Mire que hace tiempo que yo escuchaba
por internet que, a Nicolás Maduro, que ya va a morir tal día va a morir. Y nosotros, ay, ¿será verdad? Pues bueno, hay que esperar la fecha a ver si es verdad o no. Y resulta que nada, y entonces empiezan así. Y miren, o sea, todas las profecías de un profeta deben de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Si un profeta te dice, mire, el Señor va a venir en mayo, y te dice en mayo tal, 5 de mayo, por ejemplo, 30 de mayo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Esta es una profecía? ¿Hay que esperar o de una vez hay que descartarla? A ver, hay que descartarla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nadie sabe ni el día ni la hora. O sea, eso es una palabra que muchos han salido. O sea, nadie sabe la fecha. No podemos ponerle una fecha a la venida de Cristo porque nadie lo sabe. Entonces ahí más o menos vamos viendo quién dice la verdad y quién no. Bien, dice, en conclusión, el ministerio apostólico junto con el profético constituyen el fundamento de la iglesia. Todo profeta debe hablar conforme a la palabra de Dios. Y terminamos aquí en Primera de Pedro 1:14, perdón, Segunda de Pedro 1:14, que dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Perdón, 1:19. Es 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Esa es la palabra profética y nosotros debemos confiar plenamente en ella, ¿sí? Y si algún profeta nos habla, escuchémoslo, no la desechemos. Dice la Biblia, escuchen y juzguen, que si es de Dios, se cumple. Y si no tengan miedo de ese profeta. Amén. Estemos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Ya vamos con el segundo ministerio, ahí uno por uno. Si hay algún profeta entre nosotros, amén, que se levante, que profetice, que hable, que damos libertad al Espíritu, amén.